La vi con mis propios ojos, llevando mi caja de joyas, esa que mi madre me dejó, como si fuera suya, como si le perteneciera. Mi corazón se encogió. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Yo le había abierto las puertas de mi casa, de mi familia. Le di mi confianza, mi cariño. La traté como a una hija más, y ella, a mis espaldas, me estaba robando, despojándome poco a poco de lo que tanto valoraba, de mis recuerdos más preciados. Fue en ese momento que entendí que ya no tenía un hogar seguro. Mi vida en el barrio de Coyoacán siempre fue tranquila, llena de los aromas de pan dulce recién horneado y el murmullo de las campanas de la iglesia por las mañanas. Me llamo Elena, y a mis 68 años sentía que había construido una fortaleza de amor y respeto alrededor de mi familia. Desde que enviudé de mi querido Miguel hace casi 10 años, mi mundo giraba en torno a mi único hijo, Mateo, y a la hermosa casa que habíamos levantado con tanto esfuerzo. Mateo era mi orgullo, un hombre trabajador y noble, un reflejo de su padre. Cuando me presentó a Sofía, su prometida, sentí una alegría inmensa. Ella era joven, radiante, con una sonrisa que iluminaba su rostro y unos ojos grandes y expresivos que parecían ver el alma. En ese primer encuentro, me abrazó con una familiaridad que me conmovió y me dijo que siempre había deseado una madre como yo. Esas palabras, llenas de dulzura, se grabaron en mi corazón. Desde el primer día quise que Sofía se sintiera parte de nuestra familia. Mateo y ella decidieron vivir en el piso de arriba de mi casa, un espacio independiente que remodelamos para ellos. Pensé que sería la forma perfecta de mantenernos unidos, de compartir la vida diaria, las comidas de domingo, las tertulias con café con leche y los tamales que yo preparaba con tanto esmero. Sofía se adaptó rápidamente. Siempre estaba dispuesta a ayudar, a charlar, a acompañarme al mercado o a la iglesia del barrio. Parecía interesarse por mis historias, por los recuerdos de Miguel, por las fotografías antiguas que adornaban mi sala. Recuerdo que un día, mientras miraba mi colección de pequeños santos de plata, piezas que había heredado de mi abuela, Sofía las observó con un brillo particular en los ojos y me dijo: «¡Qué hermosas! Su valor va más allá del material, llevan el alma de su familia». Esas palabras me llegaron muy hondo y pensé: ¿qué nuera tan sensible y comprensiva me ha mandado Dios? Yo la quería como a una hija, de verdad. Le compartía mis recetas, le daba consejos, le abría mi corazón sin reservas. Siempre fui una mujer de confianza, creyendo en la bondad de las personas hasta que se me demostrara lo contrario. Los primeros meses, la convivencia fue idílica. Sofía parecía una bendición, la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas familiar. Mateo estaba feliz y su felicidad era la mía. Los vecinos, esas mujeres curiosas que todo lo ven y todo lo comentan, siempre me decían lo afortunada que era de tener una nuera tan atenta, y yo me lo creía de verdad. Mi hogar, siempre lleno de amor y recuerdos, se sentía aún más completo con ella allí. Era la vida que siempre había soñado para mi vejez, rodeada de mis seres queridos, en paz y armonía. Pero como a veces sucede, la calma es solo el preludio de una tormenta y las apariencias pueden ser el velo más engañoso. Los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaron de forma tan sutil que mi mente, cegada por el afecto y la confianza, tardó en reconocerlos. Eran detalles insignificantes al principio, apenas un murmullo en el fondo de mi conciencia, cosas que una anciana podría atribuir a su propia distracción o al simple desorden de la vida cotidiana. Lo que no sabía es que esos pequeños murmullos se convertirían en un grito ensordecedor que haría temblar los cimientos de mi realidad. Las primeras señales,
ahora que lo pienso, con la claridad del tiempo transcurrido, fueron como pequeñas piedritas en el zapato. Al principio ni las noté. Un día buscaba mi broche de ámbar, ese que Miguel me regaló en nuestro aniversario de plata, y no lo encontraba. Siempre lo guardaba en la pequeña caja de madera de palo de rosa que estaba en mi cómoda. Me volví loca buscándolo, removiendo cada cajón, cada rincón. Sofía me vio apurada y se ofreció a ayudar con esa sonrisa suya tan dulce. Después de un rato, exclamó: «Aquí está, suegra». Se le había caído detrás del florero. Y ahí estaba, un lugar donde yo jamás lo habría puesto. La abracé, agradecida, pensando que era mi despiste. Luego, fue la pulsera de perlas que mi madre me dejó. La quería usar para la misa del domingo y, de nuevo, no estaba en su lugar. Esta vez no le pedí ayuda a Sofía. Busqué con calma y la encontré en el fondo de otro joyero, mezclada con piezas de fantasía que nunca usaba. Fue extraño porque yo era muy ordenada con mis cosas, especialmente con las joyas que tenían valor sentimental. Me dije a mí misma: «Elena, te estás haciendo vieja y distraída». Pero los incidentes se fueron volviendo más frecuentes y, a la vez, más extraños. Una tarde, después de que Sofía pasara a tomar café y estuviera charlando un buen rato en mi sala, noté que faltaba una de mis figurillas de cerámica de Tlaquepaque, esa pareja de novios danzantes que Miguel y yo compramos en nuestra luna de miel. Siempre estaba sobre la chimenea. No la encontré por ninguna parte. Le pregunté a Sofía con naturalidad: «Mi amor, ¿no has visto mis bailarines de Tlaquepaque? Juraría que los dejé en la chimenea». Ella, sin inmutarse, respondió: «Ay, suegra, ¿no será que los puso en la alacena? A veces uno mueve las cosas sin darse cuenta». Fui a revisar la alacena, por supuesto que no estaban. La busqué por toda la casa, pero la figurilla había desaparecido. Me sentí un poco molesta, pero no quería hacer un drama por una pieza de cerámica. Mateo, mi hijo, al verme pensativa, me preguntó qué pasaba. Le conté lo de los bailarines y él, con esa calma que tanto me desesperaba a veces, dijo: «Mamá, ¿no será que la guardó en algún sitio y se le olvidó? Con tantas cosas que tiene, es normal». Lo dejé pasar, no quise discutir, pero en mi fuero interno algo empezó a punzar. Los días se convirtieron en semanas y las pequeñas desapariciones continuaron. No eran objetos de gran valor económico, la mayoría eran baratijas sentimentales, pero cada una de ellas representaba un pedazo de mi historia, de mi vida con Miguel. Un prendedor antiguo que mi abuela usaba, unos gemelos de mi padre, una pequeña pluma estilográfica grabada con las iniciales de mi esposo. Cosas que para otro no tendrían importancia, pero para mí eran tesoros. Sofía, con su habilidad para el detalle, a menudo notaba estos objetos y los elogiaba. «Qué bonita esa pluma, suegra», o «ese prendedor es tan elegante», le da un toque distintivo. Y justo después de sus comentarios, uno de esos objetos acababa por esfumarse. Siempre regresaban o se encontraban en lugares insospechados, pero la constante era que yo no los ponía allí. Mi mente empezó a tejer una red de inquietud. No quería desconfiar de Sofía, la quería como a una hija, pero la coincidencia de su presencia y las desapariciones era innegable. La idea de que ella pudiera estar involucrada era dolorosa, una traición al cariño que le ofrecía. Quería creer en su inocencia, quería creer que era mi edad, mi mente, mi despiste. Pero una parte de mí, esa parte que mi madre siempre decía que era la más sabia, me susurraba que algo no estaba bien, que los secretos se escondían detrás de esa sonrisa perfecta. Y en ese momento, supe que la armonía de mi hogar se estaba deshilachando, poco a poco, y que nada era lo que parecía.
La punzada de la inquietud se transformó en una sensación persistente de malestar. Ya no eran solo las desapariciones, sino la forma en que Sofía reaccionaba a mi preocupación. Cuando le preguntaba por alguna de mis cosas, su expresión era siempre de sorpresa, de incredulidad, como si yo estuviera inventando historias. «Ay, suegra, ¿cómo se le ocurre? Yo jamás tocaría sus pertenencias», me decía con una voz que sonaba tan sincera, tan lastimada, que yo me sentía culpable por siquiera haber pensado algo así. Pero a los pocos días, el objeto en cuestión aparecía, siempre en un lugar ilógico. Una vez, mis aretes de coral, un regalo de mi cumpleaños de hacía años, aparecieron dentro de un florero seco en el patio. ¿Quién pondría aretes dentro de un florero? ¿Y por qué? Recuerdo una mañana en particular. Había decidido limpiar a fondo mi pequeño estudio, el lugar donde guardaba los álbumes de fotos de mi vida, cartas de Miguel y algunos documentos importantes. En un cajón escondido, debajo de unos papeles viejos, tenía un pequeño monedero de terciopelo. Dentro de él guardaba unas cuantas monedas de oro, herencia de mi abuela. No eran muchas, pero su valor era más que monetario, eran un símbolo de nuestra historia, de la perseverancia de las mujeres de mi familia. Las conté hacía poco más de un mes, por pura nostalgia. Eran 5. Ese día, al abrir el monedero, mi corazón dio un vuelco. Solo había 3 monedas, 2 habían desaparecido. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Esto ya no era un broche extraviado o una figurilla de cerámica. Esto era un robo dentro de mi propia casa, de mi propio cajón, de mi propia intimidad. El pánico se apoderó de mí, pero también una rabia creciente. Quería confrontar a Sofía de inmediato, acusarla, exigirle una explicación, pero algo me detuvo. ¿Cómo probarlo? Ella siempre lo negaría. Mateo me diría que estoy paranoica, que estoy inventando cosas, que estoy desconfiando sin pruebas. No quería que la confianza que él tenía en mí se quebrara, ni que la paz familiar que tanto apreciaba se destruyera por una acusación infundada. Necesitaba pruebas, algo contundente que no dejara lugar a dudas. La idea de poner cámaras me pareció extrema, una traición a la confianza, pero la sensación de ser invadida, de que alguien profanaba mis recuerdos y mis bienes, era aún peor. Empecé a observar a Sofía con otros ojos, intentando ver más allá de su sonrisa. Noté como, cuando creía que nadie la veía, sus ojos se posaban en mis objetos con una intensidad diferente, no de admiración, sino de cálculo. La veía bajar a mi cocina para ayudarme con las compras, pero luego la encontraba merodeando por la sala, limpiando un jarrón, acomodando un cojín, siempre cerca de algún objeto de valor, ya fuera sentimental o material. Un día la encontré en mi estudio, justo donde estaban las monedas. Me dijo que estaba buscando un libro de cocina que yo le había prestado. El libro, por supuesto, estaba en la cocina. Su explicación fue fluida, sin una pizca de nerviosismo. Demasiado perfecta. Decidí que no podía seguir ignorando la evidencia. Era doloroso, sí, pero la verdad, por amarga que fuera, era necesaria. No quería vivir con la sombra de la sospecha, ni que mi hogar se convirtiera en un lugar donde no pudiera sentirme segura. Mi abuela solía decir, la confianza es como un vaso de cristal. Una vez que se rompe, aunque lo pegues, las grietas siempre estarán ahí. Y las grietas en mi confianza hacia Sofía se estaban volviendo cada vez más profundas. Sabía que tenía que actuar, que tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera, para proteger mi paz, mi hogar y, en última instancia, a mi propio hijo. Porque si Sofía era capaz de esto, ¿qué más podría estar ocultando? Lo que escuché después me heló la sangre,
Lo que escuché después, sin buscarlo, sin esperarlo, me heló la sangre y confirmó mis peores temores. Una tarde, Sofía había bajado para ayudarme a preparar la cena. Yo estaba en la cocina, cortando verduras para unos chiles rellenos, y ella estaba en la sala, hablando por teléfono. Pensé que hablaba con una amiga, de esas cosas triviales que las muchachas comentan, pero su voz, aunque baja, tenía un tono diferente, un matiz de urgencia y secreto. Sin querer, oí fragmentos de su conversación. Sí, ya lo tengo. Es antiguo, pero se ve de buena calidad. Creo que puedo sacarle un buen precio. Una pausa. ¿No te preocupas por el broche de ámbar? No, ese ya lo vendí la semana pasada, ¿no te acuerdas? Fue pan comido, la vieja ni se dio cuenta. Mi mano se detuvo en el aire, el cuchillo a punto de caer sobre la tabla. La vieja. Esa era yo. Ella se refería a mí como la vieja. Y estaba hablando de mis cosas, de mis joyas, de mis tesoros sentimentales. El broche de ámbar que Sofía había encontrado detrás del florero lo había vendido. Mis aretes de coral, los que aparecieron en el florero seco, también habían desaparecido permanentemente. Y las monedas de oro, mi mente empezó a hilar la telaraña completa. No eran desapariciones, era un robo sistemático, planeado y ejecutado con una frialdad que me dejó sin aliento. Me pegué a la pared de la cocina, intentando no hacer ruido, el corazón latiéndome como un tambor de guerra en el pecho. Escuché cómo Sofía seguía hablando, ahora sobre las monedas de oro. Las otras monedas las guardé, no las saqué todas juntas. Son 5, pero por ahora solo saqué 2. No quería que la vieja se diera cuenta de inmediato. Hay que ser paciente. Paciente. Esa palabra me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ella estaba planeando cómo robarme, cómo despojarme de mis bienes con calma y cálculo sin que yo me percatara. Sentí una náusea, una mezcla de ira y tristeza tan profunda que me costaba respirar. La mujer a la que yo había abierto mi casa, mi corazón, a la que traté como a una hija, me estaba robando y llamándome la vieja a mis espaldas. Cuando Sofía terminó la llamada, se acercó a la cocina con su habitual sonrisa, como si nada hubiera pasado. «Ay, suegra, ya casi está todo listo. Le ayudo a rellenar los chiles». Sus palabras sonaron a burla, a una hipocresía tan descarada, que por un momento pensé que mi rostro revelaría todo lo que acababa de escuchar. Me esforcé por mantener la compostura, por ocultar la tormenta que rugía dentro de mí. Le respondí con un tono neutro, intentando que mi voz no temblara. «Sí, mi amor, pon la carne molida aquí». Esa noche no pude dormir. Cada palabra de Sofía se repetía en mi cabeza. La vieja, pan comido. Hay que ser paciente. La confianza, ese cristal frágil, se había hecho añicos y no había forma de pegarlo. Ya no era una duda, era una certeza aplastante. Mi nuera, la que yo creía que me quería como a una madre, era una ladrona, una manipuladora, una impostora. La rabia se mezclaba con el dolor de la traición. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude creer en esa fachada de dulzura y atención? Me sentía estúpida, ingenua, pero más allá de eso, sentía un profundo dolor por Mateo. ¿Cómo iba a reaccionar mi hijo al saber la verdad sobre la mujer que amaba? ¿Me creería a mí o a ella? La idea de destrozar su matrimonio, su felicidad, era desgarradora, pero no podía permitir que Sofía siguiera aprovechándose de mí, que siguiera destruyendo mi patrimonio, que siguiera burlándose de mi afecto. Tenía que protegerme y tenía que proteger la verdad. La siguiente mañana decidí que no podía confrontarla sin más pruebas, algo tangible.
Necesitaba que Mateo viera con sus propios ojos la clase de persona que era Sofía. Mi plan tenía que ser infalible, discreto y doloroso para ella. El siguiente paso fue el más difícil, pero también el más necesario para mi paz. El siguiente paso, el más difícil de concebir, pero también el más necesario para mi paz y la de mi hogar, fue preparar la trampa. No podía simplemente confrontar a Sofía con lo que había escuchado. Su habilidad para manipular y negar era evidente. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que Mateo no pudiera ignorar, algo que expusiera su verdadera naturaleza sin dejar lugar a dudas. La idea de poner una cámara me revolvía el estómago. Era una invasión a la privacidad, sí, pero mi privacidad ya había sido invadida, mi confianza quebrada y mi patrimonio saqueado. Fui a una tienda de electrónica en el centro, lejos de mi barrio, y compré una pequeña cámara de seguridad, de esas que se conectan al teléfono y no se notan. La escondí ingeniosamente en mi sala, entre unos libros, apuntando discretamente hacia la chimenea, donde solía tener las figurillas que tanto le gustaban a Sofía, y hacia la entrada de mi estudio. No quería ver lo que grabaría, no quería confirmar la fealdad que ya conocía, pero sabía que era indispensable. Me sentía como una espía en mi propia casa, y esa sensación era amarga y desoladora. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Sofía bajaba, mi corazón se encogía. Mantenía mi sonrisa, mi tono amable, pero por dentro sentía un muro de hielo entre nosotras. Ella, por su parte, seguía con su papel de nuera perfecta, ofreciéndose a ayudar, trayéndome pan dulce por las mañanas, preguntando cómo me sentía. Su actuación era impecable, y eso solo aumentaba mi rabia y mi dolor. ¿Cómo podía ser tan cínica? Una tarde me aseguré de dejar una pequeña bandeja de plata, de esas que mi madre usaba para el té, en una mesa auxiliar, cerca de donde la cámara estaba oculta. Era un objeto de valor modesto, pero sentimentalmente importante. Me inventé una excusa para salir de casa. Le dije a Sofía que iría a casa de mi comadre Guadalupe, que necesitaba su ayuda para unos preparativos de la iglesia y que probablemente me tardaría un par de horas. La vi asentir con su cabeza, con esa expresión dulce y comprensiva que ya me resultaba tan repulsiva. Apenas crucé la puerta, sentí una punzada de ansiedad. ¿Lo haría? ¿Caería en la trampa? No fui a casa de Guadalupe. Conduje hasta el parque cercano y me senté en mi coche, observando mi casa desde la distancia. Mi teléfono vibró. Era Mateo. «Mamá, ¿todo bien? Sofía me dijo que fuiste a casa de la comadre». Le respondí con normalidad, asegurándole que todo estaba en orden. Después de colgar, encendí la aplicación de la cámara en mi teléfono. Mi corazón latía desbocado. Al principio, solo vi mi sala vacía. El tiempo pasaba lentamente. 10 minutos, 15. Empecé a dudar. Quizás me había equivocado. Quizás Sofía era más lista de lo que creía. Justo cuando la desesperación empezaba a invadirme, la puerta de mi estudio se abrió. Sofía apareció en la pantalla de mi teléfono. Caminó directamente hacia la mesa auxiliar donde había dejado la bandeja de plata. Miró a su alrededor con un gesto rápido y furtivo, como si temiera ser descubierta. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de concentración y avaricia. Tomó la bandeja de plata, la giró en sus manos por un momento, evaluándola, y luego la deslizó dentro de su bolso con una rapidez asombrosa. Después, se fue, sin mirar atrás, sin una pizca de remordimiento en su rostro. Era una escena fría, calculadora, devastadora. El video no duró más de 2 minutos, pero fue suficiente. Suficiente para destrozar lo que quedaba de mi inocencia, de mi esperanza.
Sentí un vacío inmenso en el pecho. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, lágrimas de tristeza, de rabia, de desilusión. La mujer que había llegado a mi vida como una bendición era un lobo con piel de cordero. La evidencia estaba ahí, grabada en mi teléfono, irrefutable, incuestionable. Ahora, la parte más difícil, mostrarle a Mateo la verdad sobre la mujer que había elegido para compartir su vida. Ese sería un golpe devastador para él, lo sabía, pero no podía permitir que siguiera viviendo en una mentira, ni que Sofía continuara su farsa bajo nuestro techo. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz, y yo sabía que sería un golpe devastador para mi hijo. Con el video grabado en mi teléfono, sentía una mezcla de alivio por tener la prueba y una angustia profunda por el dolor que esto causaría. No podía simplemente presentarle el video a Mateo. Necesitaba el momento adecuado, un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones, sin la presencia manipuladora de Sofía. Decidí esperar hasta que Mateo estuviera solo, quizás después de que Sofía se fuera a alguna de sus clases de yoga o sus citas con amigas, pretextos que ahora veían bajo una luz completamente diferente. Esa noche cenamos los tres como de costumbre. Yo, con el peso de la verdad oprimiéndome el pecho, y Sofía, con su sonrisa inalterable, haciendo comentarios sobre la comida, sobre los planes del fin de semana. Verla actuar con tanta normalidad, con esa dulzura falsa, me revolvía el estómago. Mateo, ajeno a todo, hablaba de su trabajo. Fingí una jaqueca y me retiré temprano a mi habitación, dejando que el plan se cocinara en mi mente. Al día siguiente, Sofía anunció que tenía una cita con una amiga para un café y que no volvería hasta media tarde. Era mi oportunidad. Esperé a que saliera y, una vez que escuché su coche alejarse, busqué a Mateo. Lo encontré en su estudio, revisando unos papeles. «Hijo», le dije con una voz que intenté mantener firme, «necesito hablar contigo de algo muy importante, algo serio». Su rostro denotaba preocupación al ver la seriedad en el mío. Dejamos el estudio y nos sentamos en la sala, justo donde la cámara estaba escondida, como para que el lugar mismo fuera testigo. Empecé con calma, intentando no sonar acusatoria, sino dolida. «Mateo, mi amor, sabes cuánto te quiero y cuánto me importa tu felicidad. También sabes el cariño que le tengo a Sofía, siempre la consideré una hija». Él asintió, sin entender a dónde quería llegar. Últimamente han estado pasando cosas extrañas en casa. Cosas que se pierden, que aparecen en lugares donde no deberían estar. Al principio pensé que era mi despiste, mi edad, pero luego esas desapariciones se volvieron más específicas, más dolorosas. Le conté sobre el broche de ámbar, los aretes de coral, los bailarines de Tlaquepaque y, finalmente, las monedas de oro de su abuela. Su rostro empezó a palidecer. «Mamá, ¿estás sugiriendo que Sofía?» Su voz se quebró. La incredulidad y la ofensa ya estaban en sus ojos. «Hijo, no te lo diría si no tuviera pruebas». Abrí mi teléfono y le mostré el video de Sofía guardando la bandeja de plata en su bolso. Mateo observó la pantalla en silencio, su mandíbula tensa. Sus ojos no parpadeaban. Pude ver cómo la negación se transformaba en confusión, luego en asombro y finalmente en una profunda tristeza, una traición palpable en cada músculo de su rostro. Cuando el video terminó, el silencio en la sala fue ensordecedor. Mateo se levantó, dio unos pasos y luego se volteó hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, yo no puedo creerlo. Sofía jamás». Quería negarlo, aferrarse a la imagen que tenía de su esposa, pero el video era innegable. «Hijo, yo también quise negarlo».
La escuché hablar por teléfono, alardeando de lo que me había robado, llamándome la vieja. Le conté palabra por palabra lo que había oído. La expresión de Mateo se endureció. El dolor en sus ojos se mezcló con una furia fría que nunca antes le había visto. Se dio cuenta de que no era una equivocación, no era un despiste mío, era una traición calculada. ¿Qué hacemos ahora, mamá? Su voz era apenas un susurro. Me dolía verlo tan destrozado, pero sabía que era un dolor necesario. Tenemos que confrontarla, hijo. Y tú tienes que decidir qué harás con tu matrimonio, con tu vida. Pero no podemos permitir que siga bajo nuestro techo, robándonos y burlándose de nosotros. Tiene sabía que el camino que se abría ante nosotros era espinoso, lleno de lágrimas y confrontaciones, pero no había vuelta atrás. La verdad ya estaba fuera de la caja, y ahora teníamos que lidiar con sus consecuencias, por amargas que fueran. La confrontación sería inevitable, y el destino de su matrimonio pendía de un hilo. La confrontación era inevitable, y el destino de su matrimonio pendía de un hilo. Mateo, con el semblante marcado por la incredulidad y la rabia contenida, decidió que esperaríamos a Sofía. Quería escuchar sus explicaciones, si es que las tenía. La tarde se hizo eterna, cada minuto arrastrándose con un peso insoportable. Cuando escuchamos el sonido de su coche al llegar, ambos nos tensamos. La puerta se abrió y Sofía entró, con su bolso colgado al hombro, y esa sonrisa despreocupada que ahora se sentía como una burla cruel. «Hola, mis amores, ¿cómo les fue?», dijo mirándonos a los dos. Su sonrisa se desvaneció al ver nuestros rostros. Mateo, de pie, con los brazos cruzados, la miraba con una intensidad que nunca le había dirigido. Yo, sentada, mantenía la mirada fija en ella, intentando transmitirle la seriedad del momento. «Necesitamos hablar, Sofía», dijo Mateo, su voz grave y sin emoción. Sofía se puso nerviosa de inmediato. «¿Qué pasa? ¿Hice algo mal?», preguntó, y pude ver un ligero temblor en sus manos mientras se quitaba el bolso. «¿Hiciste algo mal? ¿De verdad lo preguntas, Sofía?», le respondió Mateo, su voz aumentando en volumen. «Mamá ha estado perdiendo sus cosas y ahora tenemos la prueba de por qué». Le extendió el teléfono con el video. Sofía tomó el aparato, su rostro una máscara de confusión y luego de indignación. Al ver las imágenes, su piel palideció. La sonrisa desapareció por completo, reemplazada por una expresión de pánico. Sus ojos, antes tan expresivos, ahora brillaban con una mezcla de miedo y astucia. Esto es un montaje. Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué me grabas?». Intentó desviar la culpa, atacarme directamente. «No es un montaje, Sofía. Lo grabó la cámara de seguridad que pusimos para ver quién nos estaba robando», exclamó Mateo, su voz ya sin contención. «Robando de nuestra propia casa, de mi propia madre». Sofía, acorralada, cambió de estrategia. Empezó a llorar, unas lágrimas instantáneas y copiosas que me parecían ensayadas. «Mateo, mi amor, tienes que creerme. Tu madre me tiene envidia. Ella nunca quiso que tú tuvieras una esposa. Siempre quiso tenerte solo para ella. Esto es parte de un plan para separarnos. Me ha estado hostigando, preguntando por mis cosas, buscando cualquier pretexto para culparme. Intentó girar la tortilla, hacerme parecer la villana, la suegra celosa y controladora. Mateo, a pesar de su dolor, no cayó en la trampa. «No intentes manipularme, Sofía. Mi madre jamás haría algo así. Y yo te escuché en el video, con mis propios ojos te vi guardando la bandeja. También escuché a mi mamá cuando te oyó hablar por teléfono alardeando de las joyas que ya habías vendido, llamándola la vieja. La llamaste la vieja». La furia de Mateo era incontenible. Sofía,
Al ver que su estrategia de victimización no funcionaba con Mateo, se endureció. Bueno, ¿y qué si tomé algunas cosas? Esta casa es tan vieja, esas baratijas ni siquiera se usan. No te vas a poner así por un par de monedas viejas y una bandeja oxidada. Su voz era fría, desafiante, sin arrepentimiento alguno. Fue en ese momento que la vi por completo, sin la máscara. La mujer que tenía enfrente no era la nuera cariñosa, sino una oportunista descarada. Baratijas, oxidadas. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Eran recuerdos, Sofía, herencias de mi familia, de mi esposo. Cosas con valor sentimental que para ti no significan nada, porque no tienes respeto por nadie, ni por la historia, ni por las personas que te abrieron sus puertas. La discusión se prolongó por horas. Sofía seguía negando, atacando, intentando culparme. Pero Mateo ya no era el mismo. La verdad lo había golpeado con fuerza. Finalmente se puso de pie, su rostro agotado pero resuelto. Sofía, esto se acabó. No puedo vivir con alguien que roba a mi propia madre, que la engaña y la desprecia. Quiero que te vayas. Recoge tus cosas y vete. Sofía lo miró con furia, sus ojos ahora llenos de resentimiento. Te vas a arrepentir, Mateo. Vas a ver lo solo que te quedas sin mí. Tomó sus cosas, con una última mirada de odio hacia mí, y salió por la puerta, dejando un silencio denso y pesado detrás de ella. La casa, aunque vacía de su presencia, se sentía llena de dolor. Mateo se derrumbó en el sofá, su cabeza entre sus manos. Mi corazón de madre se rompía al verlo así, pero sabía que era el camino hacia la curación. Lo abracé con fuerza mientras él lloraba. Fue un momento de profunda tristeza y liberación. Sabía que habíamos tomado la decisión correcta, aunque el camino por delante sería difícil. El camino por delante sería difícil, lleno de la resaca emocional de una traición tan profunda. Ver a mi hijo Mateo, derrumbado, con el corazón roto por la mujer que amaba, fue desgarrador. Lo abracé, acariciando su cabello, intentando consolarlo con la única verdad que conocía, que a veces las personas que menos esperamos nos fallan, pero la familia, la verdadera, es el refugio. Él lloró por un buen rato, desahogando la rabia, la incredulidad, el dolor de la mentira. Le di espacio, le preparé un café con leche caliente y le recordé que no estaba solo, que yo siempre estaría ahí para él. Los días siguientes fueron un torbellino. Sofía se había ido, pero el eco de su traición permanecía en cada rincón de la casa. Mateo se sentía avergonzado, culpable por no haberme creído antes, por haber permitido que una situación así escalara. Le aseguré que no era su culpa, que ella era una experta en la manipulación y que cualquiera habría caído en sus engaños. Los vecinos, claro está, notaron la ausencia de Sofía. Las comadres curiosas de siempre empezaron a preguntar. «Ay, doña Elena, ¿y la Sofía? ¿No se le ha visto por el mercado?» Al principio, les decía que había salido de viaje, que estaba visitando a su familia, pero la verdad no podía ocultarse por mucho tiempo. Mateo inició los trámites de divorcio. Fue un proceso complicado, pues Sofía, en su resentimiento, intentó complicar las cosas, exigiendo compensaciones económicas absurdas. Pero las pruebas que teníamos, los videos y los registros de las joyas vendidas que Mateo encontró en un cajón olvidado por Sofía, fueron contundentes. Ella no tuvo más remedio que aceptar un acuerdo más justo, uno que no incluía ningún beneficio de mi casa o de nuestro patrimonio familiar. Se fue, finalmente, con lo puesto y la vergüenza de haber sido descubierta. El alivio que sentí cuando el divorcio fue definitivo fue inmenso. Era como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros y de mi hogar.
Después de todo el drama, Mateo necesitaba tiempo para sanar. Decidió mudarse temporalmente a un apartamento cerca de su trabajo. Necesitaba su propio espacio para procesar todo lo que había ocurrido. Aunque me dolía verlo partir, entendí su necesidad de independencia, de reconstruir su vida lejos de los recuerdos de Sofía y de la tristeza. Nos mantuvimos muy unidos, nos veíamos cada fin de semana, compartíamos comidas, hablábamos por teléfono casi a diario. Poco a poco, vi cómo mi hijo recuperaba su brillo, su risa. La experiencia lo había marcado, sí, pero también lo había hecho más fuerte, más consciente de las verdaderas intenciones de las personas. La casa, mi querida casa de Coyoacán, recuperó su paz. Volví a colocar mis figurillas de Tlaquepaque en la chimenea, mis aretes de coral en el joyero y mis monedas de oro en el monedero de terciopelo. Esta vez, las protegía con una sabiduría diferente, con la conciencia de que no todos los que sonríen son honestos. Instauré un sistema de seguridad más discreto y eficiente, no por desconfianza hacia el mundo, sino por cautela, por protección. Con el tiempo, las comadres del barrio terminaron por enterarse de la verdad o de la versión que yo decidí compartir. No necesité dar detalles escabrosos, bastó con una frase sencilla. Sofía resultó no ser quien pensábamos, mi hijo tuvo que divorciarse. La gente, con su propia sabiduría de vida, entendió sin necesidad de más palabras. Me apoyaron, me brindaron su cariño, sus tamales y su café. Me di cuenta de que, a pesar de la traición, no estaba sola. Que mi comunidad, mi familia, mis vecinos, eran mi verdadera fortaleza, y que de las cenizas de la desilusión siempre se puede reconstruir algo más sólido y verdadero. El alma de mi hogar, que Sofía había intentado saquear, estaba más fuerte que nunca, llena de la resiliencia y el amor que la habían edificado. El alma de mi hogar, que Sofía había intentado saquear, estaba más fuerte que nunca, llena de la resiliencia y el amor que la habían edificado. La vida, como las estaciones, siguió su curso, trayendo consigo nuevas alegrías y, para mi sorpresa, una nueva oportunidad para Mateo. Pasó el tiempo, los meses se convirtieron en años. Mateo, mi hijo, con el corazón sanado y el espíritu renovado, conoció a una mujer maravillosa, una maestra llamada Claudia. Ella era diferente a Sofía en todos los sentidos, sencilla, auténtica, con una risa contagiosa y unos ojos llenos de bondad. Desde el primer momento sentí una conexión con ella, una paz que no había sentido en mucho tiempo. Claudia no intentó suplantar a nadie, ni se interesó en mis pertenencias. Su interés era genuino, en Mateo, en mí, en nuestra historia. Le conté, poco a poco, lo que había sucedido con Sofía, no como una advertencia, sino como una lección de vida que quería compartir con ella. Escuchó con atención, sin juzgar, solo ofreciendo su empatía. Eso me dio una inmensa tranquilidad. Cuando Mateo y Claudia decidieron casarse, mi corazón se llenó de una alegría que creí perdida. La boda fue íntima, llena de amor y de verdaderos amigos. No hubo grandes lujos, pero sí una abundancia de cariño y buenos deseos. Claudia y Mateo decidieron vivir en su propio hogar, cerca de mí, pero con su independencia. Aprendí la lección de no insistir en la convivencia bajo el mismo techo, por más que la cercanía me gustara. Mi casa, que una vez fue el escenario de la traición, se convirtió de nuevo en el refugio de paz y de encuentro familiar. Mis nietos, mis nietos. Mateo y Claudia me dieron 2 preciosos nietos, un niño y una niña, que llenaron mi vida de risas, juegos y el dulce desorden de la infancia. Con ellos,
mis recuerdos de Sofía se desvanecieron, reemplazados por la alegría pura y la esperanza de un futuro brillante. Las joyas de mi abuela, las monedas de oro, el prendedor de ámbar, todas esas cosas que Sofía había intentado robar o había robado temporalmente, ahora las veía con una perspectiva diferente. Ya no eran solo objetos sentimentales, eran símbolos de una lección aprendida. Las guardaba con el mismo cariño, pero con la certeza de que su verdadero valor residía en la historia que contaban, no en su material. A veces, mis nietos venían a mi cuarto y me pedían que les contara historias sobre esas joyas, sobre quién las había usado, sobre la vida de sus bisabuelas, y yo les contaba, con la voz suave, sabiendo que les transmitía no solo historias familiares, sino también valores de honestidad y respeto. La vida me dio una segunda oportunidad para creer en el amor, en la familia y en la bondad de las personas. La experiencia con Sofía fue dolorosa, sí, pero me enseñó a ser más cautelosa, a observar más allá de las apariencias y a valorar la autenticidad por encima de todo. Me hizo más fuerte, más sabia y, sobre todo, me permitió apreciar aún más a las personas que realmente me amaban. Ahora, sentada en mi jardín, rodeada de mis flores y el canto de los pájaros, con el aroma del café con leche y el pan dulce que me trajo Claudia, me siento en paz. Mi hogar es de nuevo un santuario, lleno de risas de nietos y el amor incondicional de mi familia. La justicia, a su manera, se había manifestado. Sofía desapareció de nuestras vidas, llevándose consigo su propia oscuridad, mientras que nosotros reconstruimos la nuestra sobre cimientos más sólidos de verdad y amor. El perdón, quizás, no llegó a ella, pero sí llegó a mí, perdonándome a mí misma por mi ingenuidad y liberándome del resentimiento. Mi historia, la de una mujer que vio su confianza traicionada y su hogar amenazado, es también la historia de cómo el amor y la verdad siempre triunfan al final. Y con cada nuevo amanecer en Coyoacán, mi corazón agradece la vida que tengo y la familia que me rodea. Mi historia, la de una mujer que vio su confianza traicionada y su hogar amenazado, es también la historia de cómo el amor y la verdad siempre triunfan al final. Y con cada nuevo amanecer en Coyoacán, mi corazón agradece la vida que tengo y la familia que me rodea. Esa gratitud, esa paz que siento ahora, no fue fácil de alcanzar. Hubo momentos de profunda desesperación, noches enteras sin dormir, rumiando el dolor de la traición. Pero aprendí que cada cicatriz es una lección y que cada pérdida puede abrir la puerta a algo mejor. Mi casa, que antes era solo paredes y recuerdos, se convirtió en un símbolo de mi propia resiliencia. Recuerdo que un día, mientras tomaba café en el mercado, me encontré con la comadre Dolores, una de las vecinas más chismosas, pero también de buen corazón. Ella, con su tacto peculiar, me preguntó: «Doña Elena, ¿cómo ha lidiado usted con lo de Sofía? Dicen que se llevó hasta la vajilla de la abuela». Sonreí, una sonrisa genuina. «Ay, comadre Dolores, uno aprende a soltar lo que no es esencial. Las cosas materiales se reponen, pero la paz del alma, esa no tiene precio». Y mi paz, créame, volvió a mí. Ella me miró con respeto y vi en sus ojos que había comprendido la profundidad de mis palabras. Esa conversación me hizo darme cuenta de cuánto había crecido, cuánto había sanado. No buscaba venganza para Sofía. La justicia se encargó de ella a su manera. La obligó a enfrentarse a sus actos y la despojó de la vida de lujos y engaños que buscaba. Su castigo fue vivir con la verdad de lo que era, sin el velo de su dulzura falsa. Para mí, la verdadera victoria no fue verla marcharse,
sino sentirme libre de la rabia y del resentimiento que me ataban. Mi energía la canalicé en construir, en fortalecer los lazos que realmente importaban. Dediqué tiempo a mis hobbies, a mis plantas, a mi cocina, a las obras de caridad en la iglesia del barrio. Me sentía revitalizada, con un propósito renovado. Mi relación con Mateo se volvió más profunda y sincera. Él, al ver la fortaleza que tuve para enfrentar la situación y perdonar, no a Sofía, sino a la situación, me admiraba aún más. Hablamos de todo, sin secretos, sin miedos. Él se abrió a mí de una manera que no había hecho desde que era niño, y eso, para una madre, es el mayor de los regalos. La llegada de Claudia y mis nietos fue como el sol después de una larga tormenta. Sus risas llenan mi casa, sus abrazos cálidos son el bálsamo para cualquier herida. Ver a Mateo construir una familia basada en el respeto y el amor verdadero me llena de un orgullo indescriptible. A veces, cuando los nietos vienen a dormir, les leo cuentos y les enseño el valor de la honestidad, la importancia de cuidar las cosas de los demás y, sobre todo, la belleza de la verdad. No les cuento la historia de Sofía directamente, no aún, pero les inculco los principios que ella violó, con la esperanza de que crezcan siendo personas íntegras. Mis enseñanzas ahora tienen un peso diferente, una experiencia de vida que las respalda. La experiencia con Sofía fue una prueba, un fuego que quemó lo superfluo y dejó al descubierto lo esencial. Me enseñó que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la integridad del corazón, en el amor de la familia, en la confianza que se construye día a día con actos de bondad y sinceridad. La vida, a pesar de sus golpes, siempre nos ofrece la oportunidad de levantarnos, de aprender y de florecer de nuevo. Y yo, aquí en mi casa de Coyoacán, con mis recuerdos y mis sueños, con mi familia a mi lado, siento que he florecido más fuerte y más hermosa que nunca. Y yo, aquí en mi casa de Coyoacán, con mis recuerdos y mis sueños, con mi familia a mi lado, siento que he florecido más fuerte y más hermosa que nunca. Esta etapa de mi vida, mis años dorados, están llenos de una sabiduría que solo se adquiere con las batallas libradas y las lecciones aprendidas. La lección más grande que la vida me dio con todo esto fue la de reafirmar que la verdadera seguridad no se encuentra en las cerraduras más fuertes o en los sistemas de alarma más sofisticados, sino en la fortaleza de nuestro espíritu y en la calidad de las personas que elegimos tener cerca. Mi hogar ya no es solo un conjunto de paredes, es un santuario de paz, un lugar donde la autenticidad y el amor incondicional son los pilares. He visto a otras mujeres de mi edad, a mis amigas y comadres, pasar por situaciones similares, donde la confianza es traicionada por aquellos a quienes más aman, y a ellas les comparto mi historia, no para sembrar la desconfianza, sino para infundirles valentía. Les digo que está bien sentir el dolor, la rabia, la desilusión, pero que no deben dejar que esos sentimientos las consuman, que hay que levantarse, sacudirse el polvo y reconstruir, que la vida siempre nos da una segunda oportunidad para ser felices, para rodearnos de quienes nos valoran de verdad. Mis consejos ahora son escuchados con una atención especial, porque saben que hablo desde el corazón y desde la experiencia. Los domingos, mi casa vuelve a llenarse de risas y de vida. Mis nietos corren por el jardín, Mateo y Claudia me ayudan a preparar el almuerzo, a veces tamales, a veces una barbacoa. El aroma a café y a tortillas recién hechas envuelve el ambiente. En esas reuniones, miro a mi hijo, a mi nuera, a mis pequeños, y mi corazón se desborda de alegría.
Sé que lo que tengo ahora es real, es puro. Es el fruto de haber enfrentado la adversidad con dignidad y de haber elegido la verdad por encima de la comodidad del engaño. Las noches, ahora, son de un silencio reparador. Ya no hay angustia, ni el miedo de que alguien esté acechando mis cosas. Me siento segura, protegida por el amor de mi familia y por mi propia fuerza interior. Recuerdo la frase de mi abuela sobre el cristal de la confianza y sé que, aunque el vaso de cristal de mi relación con Sofía se rompió irremediablemente, ese mismo acto me permitió construir una jarra de barro fuerte y duradera, llena de una confianza más sabia y resiliente. Una confianza que valora la transparencia y el respeto mutuo. A veces pienso en Sofía, no con odio ni con resentimiento, sino con una pizca de lástima. Me pregunto qué será de ella, si alguna vez encontrará la paz, si alguna vez se dará cuenta del daño que hizo y de lo que perdió por su avaricia. Espero, sinceramente, que sí, porque el arrepentimiento verdadero, la capacidad de reconocer los errores y enmendarlos, es el camino hacia la verdadera libertad. Pero esa es su batalla, no la mía. Mi batalla la gané. Gané la paz, gané la verdad, gané de nuevo mi hogar y, lo más importante, gané mi propia dignidad. Esta historia, la mía, es un testimonio de que, sin importar la edad o las circunstancias, siempre tenemos el poder de elegir cómo responder a los desafíos de la vida. Podemos dejarnos vencer por la traición y el dolor, o podemos usarlos como un trampolín para crecer, para fortalecer nuestro espíritu y para apreciar aún más la belleza de la vida y el valor de quienes nos aman de verdad. Y en esa elección, en esa resiliencia, reside nuestra verdadera victoria. Y en esa elección, en esa resiliencia, reside nuestra verdadera victoria. Mi victoria no solo se mide en la paz que ahora habita en mi hogar o en la felicidad que me brindan mis nietos. Se mide también en la capacidad que desarrollé para perdonar, no a Sofía, sino a la situación, a la ingenuidad que me llevó a confiar ciegamente. Ese acto de perdón liberó mi corazón de una carga pesada, permitiéndome seguir adelante sin el lastre del rencor. Es una lección que repito a mí misma a menudo. El rencor es como beber veneno y esperar que el otro muera. Yo elegí la vida y elegí la paz. Con los años he visto cómo mi comunidad de Coyoacán, mi pequeño universo, me ha envuelto con un cariño genuino. Las señoras del mercado me saludan con una sonrisa cálida, me preguntan por Mateo y los pequeños. En la iglesia, el padre me dedica un guiño cómplice, sabiendo que mi fe se ha fortalecido a través de la adversidad. Ya no soy solo la doña Elena que enviudó joven, soy la doña Elena que superó un gran dolor, que se mantuvo firme y que reconstruyó su vida con una sabiduría admirable. Y eso, para mí, es un regalo invaluable. Mis días transcurren ahora entre el jardín, donde mis bugambilias florecen con un color intenso, las visitas a mis amigas, las pláticas con mis vecinos sobre el destino del barrio y, por supuesto, el tiempo precioso con mi familia. Cada tarde me siento en mi patio con una taza de té de hierbabuena y miro las nubes pasar. Pienso en Miguel, mi eterno amor, y sé que él estaría orgulloso de la mujer en la que me he convertido, de cómo protegí nuestro hogar, nuestro legado y de cómo mantuve unida a nuestra familia. La experiencia con Sofía fue una dura maestra, pero me enseñó el valor de la autenticidad. Aprendí a confiar en mi intuición, esa voz interna que a veces ignoramos por querer ver solo lo bueno en los demás. Me enseñó a no tener miedo de poner límites, a proteger mi espacio, mis recuerdos, mi esencia y, sobre todo,
Me enseñó que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Fui valiente, sí, y esa valentía fue recompensada con una vida plena y llena de sentido. Esta historia, la que les he contado, no es solo mía. Es una historia que resuena en muchos hogares, en muchas familias. Es un recordatorio de que las apariencias pueden engañar, de que la confianza debe ser ganada y no simplemente entregada, y de que la dignidad personal es un tesoro que debemos proteger por encima de todo. Espero que, al escucharme, encuentren un eco en sus propias vidas, que tomen fuerzas para enfrentar sus propios desafíos y que recuerden que, no importa cuán oscura parezca la noche, siempre llega el amanecer. Y con él, la promesa de un nuevo día, de nuevas oportunidades y de la indestructible esperanza de que la justicia y el amor siempre hallan su camino. Y con él, la promesa de un nuevo día, de nuevas oportunidades y de la indestructible esperanza de que la justicia y el amor siempre hallan su camino. Mi camino no estuvo exento de sombras, pero la luz que ahora me envuelve es más brillante por haberlas atravesado. Aprendí que la fe en uno mismo es tan vital como la fe en los demás, y que escuchar esa pequeña voz interior que nos advierte, esa que a menudo llamamos intuición, es un regalo invaluable. Si hubiera prestado más atención a esas primeras señales, quizás el dolor hubiera sido menor, pero entonces no habría aprendido la lección con la misma profundidad. Ahora, cuando comparto mi historia con mis amigas en nuestras tertulias semanales, entre el aroma del café y las risas de los recuerdos, ellas me miran con un respeto que va más allá de la amistad. Ven en mí no solo a una mujer que sufrió una traición, sino a una que se levantó, se sacudió el polvo y reconstruyó su mundo con una fuerza renovada. Me dicen: Elena, eres un ejemplo, una guerrera. Y aunque me ruborizo un poco, sé que hay verdad en sus palabras. No me considero una guerrera, solo una mujer que amaba su hogar y a su familia, y que estaba dispuesta a protegerlos a toda costa. Los valores que Miguel y yo sembramos en nuestro hijo, los valores de honestidad, de trabajo duro y de respeto, fueron los que lo guiaron en ese momento de oscuridad. La educación que le dimos fue la brújula que le permitió distinguir la verdad de la mentira, y eso me llena de un inmenso orgullo. Mi hijo es un hombre bueno, y la prueba de ello es la familia hermosa que ha construido con Claudia, una mujer que lo valora y lo ama por quien es, y que me respeta a mí como a su propia madre, no por lo que puedo ofrecerle, sino por el cariño que compartimos. El pasado, con sus dolores y sus lecciones, es una parte de mi historia, pero no define mi presente. Mi presente es el canto de los pájaros en el amanecer, el olor de las jacarandás en flor, la calidez de un abrazo de mi nieto. Es la tranquilidad de saber que mi casa es un hogar seguro, lleno de amor genuino. Las grietas que Sofía dejó en mi confianza han sido reparadas con hilos de oro de sabiduría y experiencia. Ya no miro el mundo con ingenuidad, sino con una mirada más aguda, más perceptiva, pero sin perder la capacidad de ver la bondad inherente en la mayoría de las personas. La historia de mi nuera y yo, al final, no fue una tragedia. Fue una catarsis, una purificación que me permitió desechar lo tóxico y abrazar lo verdadero. Me liberó para vivir mis últimos años con una plenitud y una alegría que quizás nunca hubiera experimentado de no haber pasado por esa prueba. Así que, a todas las mujeres que me escuchan, a todas las que han sentido el dolor de la traición o la injusticia, les digo con todo mi corazón: no se rindan. La vida es un camino lleno de giros inesperados, pero siempre hay luz al final.
Confíen en su fuerza, en su intuición y en el poder del amor verdadero, porque al final eso es lo único que realmente importa y lo único que permanece, porque al final eso es lo único que realmente importa y lo único que permanece. La fortaleza que encontré dentro de mí fue un descubrimiento que me ha acompañado y guiado desde entonces. Entendí que cada uno de nosotros tiene una reserva de resiliencia inagotable, esperando ser invocada cuando la vida nos golpea. No soy la misma Elena que confiaba ciegamente en las sonrisas bonitas. Soy una Elena más fuerte, más sabia, con una mirada que penetra más allá de las apariencias. Y esa transformación es, quizá, el mayor tesoro que obtuve de toda esta amarga experiencia. Mi relación con Mateo, mi hijo, se ha vuelto un pilar fundamental en mi vida. La confianza entre nosotros es inquebrantable, y el amor que nos une se fortaleció al enfrentar juntos la adversidad. Ya no hay secretos ni temores de confrontación, solo una comunicación abierta y honesta que valoro profundamente. Él me consulta para muchas decisiones importantes, y yo le ofrezco mi perspectiva, no como una imposición, sino como el fruto de una vida bien vivida. Verlo tan feliz con Claudia y mis nietos es la mayor recompensa, una prueba de que, después de la tormenta, siempre llega la calma y la renovación. Claudia, mi nuera, se ha convertido en una verdadera hija para mí. Es atenta, cariñosa, y su bondad es genuina. Me ayuda con las compras, me acompaña al médico cuando lo necesito y siempre está dispuesta a escuchar mis historias y anécdotas con una paciencia admirable. Con ella no tengo miedo de ser vulnerable, de compartir mis alegrías y mis tristezas. No hay competencia ni desconfianza, solo un amor mutuo que ha enriquecido mi vida de maneras que nunca imaginé. Prepara un café de olla delicioso, y es un placer sentarnos juntas en la cocina, charlando mientras los pequeños duermen. La casa, mi refugio, sigue siendo testigo silencioso de mi vida. Las flores de mi jardín, especialmente mis rosales, florecen con más intensidad cada año, como si reflejaran la vitalidad que siento. Los objetos que Sofía codició y que intentó robar ahora descansan en sus lugares, envueltos no solo en su historia, sino en la paz que he encontrado. Ya no son solo cosas, son marcadores de un camino, de una evolución. Los miro y siento gratitud, no por la lección difícil, sino por la fortaleza que me dio para superarla. A medida que mis días avanzan, me doy cuenta de que la verdadera felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con coraje y de encontrar el sentido en cada experiencia. La historia de la traición de mi nuera, que en su momento me pareció el fin de mi tranquilidad, resultó ser un nuevo comienzo. Un comienzo para una vida más auténtica, más consciente, más plena. Me abrió los ojos a la realidad de las personas, pero también me reafirmó en la bondad que existe en el mundo. Y así, con el corazón lleno de agradecimiento, miro hacia el futuro sin miedo, sino con la serenidad de quien ha navegado por aguas turbulentas y ha encontrado su puerto seguro. Mi historia es un testimonio de que la vida, a pesar de sus desafíos, siempre ofrece la oportunidad de sanar, de crecer y de volver a encontrar la alegría. Y que el amor verdadero y sincero, es la fuerza más poderosa de todas, capaz de restaurar cualquier herida y de iluminar hasta el camino más oscuro. Y que el amor verdadero y sincero, es la fuerza más poderosa de todas, capaz de restaurar cualquier herida y de iluminar hasta el camino más oscuro. Esa es la conclusión a la que he llegado después de todo lo vivido, la verdad más pura que ahora llevo en mi corazón.
La vida me presentó una prueba dura, una que puso a prueba mi fe en las personas y en la bondad humana, pero, al final, me demostró que el amor de mi familia, la honestidad y la integridad son los verdaderos pilares sobre los que se construye una vida digna y feliz. Ahora, cuando los días se vuelven más cortos y las noches más frescas en Coyoacán, me gusta sentarme en mi mecedora, con una manta tejida por mi abuela, y recordar. No recuerdo con amargura, sino con una profunda serenidad. La imagen de Sofía ya no me causa dolor, sino una especie de lejana indiferencia. Ella tomó su camino y yo tomé el mío, y nuestros caminos se separaron para mi bien. Las heridas, aunque presentes, se han convertido en cicatrices que me recuerdan lo fuerte que fui, no lo débil que fui. Me recuerdan que mi capacidad de amar no se rompió, solo se hizo más selectiva, más sabia. Mis nietos, que son mi alegría y mi motor, a menudo me preguntan por las historias de antes, y yo les cuento sobre los tiempos en que su abuelo Miguel y yo construimos esta casa, sobre las tradiciones de la familia, sobre la importancia de ser buena persona. No les hablo del dolor de la traición directamente, pero les inculco los valores que me ayudaron a superarla. Les enseño que la confianza se gana, que el respeto es fundamental y que la verdad, aunque a veces duela, siempre es el mejor camino. Son lecciones que, espero, llevarán consigo a lo largo de sus vidas. La casa, mi querida casa, ha vuelto a ser el corazón de mi mundo. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía no es solo un recuerdo, sino una parte de la narrativa de mi vida. Una vida que ha sido plena, compleja y, sobre todo, resiliente. El jardín, con sus flores vibrantes y sus árboles centenarios, es mi remanso de paz, el lugar donde medito y doy gracias por cada nuevo amanecer. Mi fe, que en algunos momentos se tambaleó, resurgió más fuerte, más arraigada, al entender que incluso en la adversidad hay una mano invisible que nos guía y nos protege. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada de lo que pasó, por doloroso que fuera. Cada lágrima, cada momento de angustia, contribuyó a la mujer que soy hoy. Una mujer entera, en paz consigo misma y con el mundo. Una mujer que sabe que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos, en los lazos de amor que tejemos y en la integridad con la que vivimos. Mi historia es una prueba de que, incluso cuando la vida nos confronta con la oscuridad, siempre podemos elegir la luz, el perdón y la esperanza. Y ahora, con una sonrisa en el rostro y el corazón sereno, puedo decirles que la vida me ha dado mucho más de lo que jamás pude haber imaginado. Me dio una familia maravillosa, amigos leales, una comunidad que me apoya y, lo más importante, me devolvió la fe en la bondad del ser humano, una fe que ahora sé que es inquebrantable, que mi historia les sirva de consuelo y de inspiración, para que sepan que no importa el dolor, la vida siempre nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir y de florecer con más fuerza que antes. Que mi historia les sirva de consuelo y de inspiración, para que sepan que no importa el dolor, la vida siempre nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir y de florecer con más fuerza que antes. Esta es la verdad más profunda que puedo compartir con ustedes, nacida de la experiencia y de un corazón que ha sabido sanar. Mi vida se ha convertido en un testimonio viviente de la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar la luz, incluso en los momentos más oscuros. La amargura de la traición de Sofía se ha disuelto,
dejando solo una lección valiosa y un recordatorio constante de la importancia de la autenticidad y el respeto. He aprendido a saborear cada momento, desde el café de la mañana en mi patio hasta las risas de mis nietos que llenan mi hogar. Los pequeños detalles de la vida, que antes quizás daba por sentados, ahora los aprecio con una intensidad renovada. La brisa fresca de la tarde, el aroma de las flores de bugambilia, el simple acto de sentarme a leer un libro, todo adquiere un nuevo significado de gratitud y plenitud. La paz que siento no es una ausencia de problemas, sino una presencia constante de serenidad, forjada en el fuego de las pruebas superadas. Mis mañanas en el mercado de Coyoacán son diferentes ahora. Las miradas de lástima de antes se han transformado en expresiones de admiración. Las mujeres del barrio, muchas de ellas también con sus propias historias de lucha, se acercan a mí buscando una palabra de aliento, un consejo o simplemente para compartir un momento de complicidad. Y yo, con la sabiduría que la vida me ha regalado, les ofrezco mi oído, mi experiencia y la certeza de que no están solas. Nos reímos juntas, compartimos recetas y a veces hasta una lágrima de comprensión. Esa conexión con mi comunidad es otro de los regalos inesperados que la vida me ha dado. La relación con mi hijo Mateo y mi nuera Claudia es un ejemplo de cómo el amor puede sanar y construir. Ellos son mi orgullo y mi mayor alegría. Verlos criar a mis nietos con valores sólidos, con el respeto y el amor que yo siempre soñé, es el cierre perfecto para mi historia. La casa, que una vez fue el escenario de la desilusión, ahora resuena con la promesa de un futuro brillante y lleno de amor. Es un legado que traspasa lo material. Es el legado de una familia unida, fuerte y resiliente. Y ahora, con el paso de los años, miro mi rostro en el espejo. Las arrugas que lo surcan no son solo marcas del tiempo. Son las líneas de batallas ganadas, de lágrimas derramadas y de sonrisas sinceras. Cada una cuenta una parte de esta historia, la historia de una mujer que aprendió a levantarse y a florecer, no a pesar de las adversidades, sino gracias a ellas. Mi cabello canoso es un símbolo de la sabiduría adquirida, una corona de experiencias que porto con orgullo. Mi mensaje final para ustedes, para cada corazón que me escucha, es que la vida es un viaje lleno de sorpresas, algunas amargas, otras dulces, pero lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos enfrentarlo. Elijan la verdad, elijan el amor, elijan la fortaleza de su espíritu. Porque al final, cuando todo lo demás se desvanece, lo que queda es la paz de haber vivido con integridad y la certeza de que, pase lo que pase, somos capaces de levantarnos y de seguir adelante, más fuertes y más sabios que nunca, porque al final, cuando todo lo demás se desvanece, lo que queda es la paz de haber vivido con integridad y la certeza de que, pase lo que pase, somos capaces de levantarnos y de seguir adelante, más fuertes y más sabios que nunca. Esta verdad profunda me acompaña en cada paso de mi día. Es el faro que ilumina mi sendero y la fuerza que me impulsa a vivir con plenitud. La vida, en su compleja danza de luces y sombras, me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en posesiones, sino en la calidad de nuestras relaciones y en la pureza de nuestro corazón. La casa de Coyoacán, mi amado hogar, ha vuelto a ser el nido de paz y alegría que siempre soñé. Las paredes que fueron testigos de la traición ahora guardan los ecos de risas infantiles y conversaciones serenas. Cada objeto, cada rincón ha sido imbuido de una energía renovada, una energía de resiliencia y de amor incondicional. Mis joyas,
esas que Sofía anhelaba y que tanto dolor me causaron cuando desaparecieron, ahora son simplemente parte de mis recuerdos, no un foco de preocupación. Las miro y pienso en la fuerza de las mujeres de mi familia, de quienes las heredé, y en la fuerza que yo misma encontré. Mis mañanas comienzan con un café con leche en el patio, mientras el sol de México baña mi jardín y los pájaros entonan sus melodías. Agradezco por cada día, por la oportunidad de amar y de ser amada, por la salud que me permite seguir disfrutando de las pequeñas grandes cosas de la vida. Mi fe en Dios se ha fortalecido porque vi su mano en los momentos más difíciles, guiándome, dándome la fortaleza para seguir adelante. Sentí su consuelo en las noches de angustia y su luz en el amanecer de la verdad. La relación con mis vecinos, con las comadres del barrio, se ha afianzado. Compartimos la vida cotidiana, las alegrías y las penas, con una autenticidad que antes era solo superficial. Ellas, que presenciaron mi dolor, ahora son testigos de mi recuperación, de mi felicidad. Y eso las inspira, las anima a enfrentar sus propios desafíos con esperanza. Sé que, al compartir mi historia, no solo estoy contando mis experiencias, sino que estoy tejiendo un hilo de fortaleza y empatía que une a muchas mujeres. Mi hijo Mateo, mi nuera Claudia y mis adorables nietos son el centro de mi universo. La familia que han construido es un testimonio de amor, de respeto y de valores sólidos. Verlos crecer, verlos felices, es la mayor bendición. Me enorgullece el hombre en que se ha convertido Mateo, un hombre íntegro, que aprendió de sus errores y que supo elegir el camino de la verdad. Y Claudia, mi dulce nuera, es un regalo que la vida me envió, una compañera de corazón y de espíritu. Esta historia, mi historia, es un recordatorio de que la vida, con todas sus complejidades, siempre nos ofrece la oportunidad de elegir cómo queremos vivirla. Podemos quedarnos atrapados en el dolor y el resentimiento, o podemos transformarlos en lecciones de vida, en escalones hacia una versión más fuerte y sabia de nosotros mismos. Yo elegí lo segundo, y esa elección me llevó a la paz y a la felicidad que ahora disfruto. Espero que, al escuchar mis palabras, cada una de ustedes encuentre la inspiración para florecer en su propio jardín, sin importar las espinas que la vida les ponga en el camino, porque la verdadera victoria está en la resiliencia del alma y en la capacidad de amar sin límites, porque la verdadera victoria está en la resiliencia del alma y en la capacidad de amar sin límites, y en ese amor incondicional que ahora me rodea, encuentro la plenitud más absoluta. Mi corazón, que una vez estuvo desgarrado por la traición, ahora late con una serenidad profunda, agradecido por cada experiencia, por cada lección, por cada persona que ha cruzado mi camino. He llegado a entender que la vida es un tapiz complejo, donde los hilos oscuros y los brillantes se entrelazan para formar una obra de arte única y significativa. Las tardes en Coyoacán, con sus colores ocres y el aire lleno del aroma a café y a pan dulce, se han convertido en mi momento favorito para la reflexión. Me siento en mi mecedora, acaricio la manta que mi madre tejió y pienso en el camino que me ha traído hasta aquí. Pensar en Sofía ya no provoca en mí una punzada de dolor, sino una lejana comprensión de que cada persona es un universo con sus propias batallas internas. Su avaricia y su engaño fueron sus propias cadenas, no las mías, y la liberación de esa cadena es mi mayor triunfo. Mis nietos, con sus preguntas inocentes y sus risas contagiosas, son la prueba viviente de que la vida siempre se renueva. Son el futuro, la promesa de un amor que trasciende generaciones. Les enseño los valores de honestidad y de respeto, no solo con palabras,
sino con el ejemplo de mi propia vida. Les muestro cómo los objetos antiguos, como las monedas de mi abuela o el prendedor de ámbar, no solo tienen un valor material, sino que son depositarios de historias, de la memoria de quienes nos precedieron. Y en esas historias, ellos encuentran un sentido de pertenencia y de continuidad. Mi hogar, mi santuario, es el reflejo de mi alma. Cada planta en mi jardín, cada libro en mi estantería, cada cuadro en mi pared está impregnado de la paz y la gratitud que ahora siento. Es un espacio donde la verdad florece y donde el amor es la única ley. Las puertas están siempre abiertas para mi familia y para mis amigos, para aquellos que comparten la misma visión de la vida, basada en la sinceridad y el respeto mutuo. Esta historia, la mía, no es solo un relato de traición y superación. Es un testimonio de que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de atravesarlo y de salir transformado. Es una invitación a la reflexión, a mirar dentro de uno mismo y a encontrar esa fuerza interior que todos poseemos. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza no se extingue, sino que se convierte en una llama que nos guía hacia la luz. Y así, con la sabiduría de los años y la serenidad de un alma en paz, les digo adiós. Pero no un adiós definitivo, sino un hasta pronto, con la esperanza de que mi historia les deje un legado de fuerza, de amor y de fe, que encuentren la belleza en cada amanecer, la lección en cada desafío y la alegría en el simple hecho de vivir, porque la vida es un regalo precioso y merecemos vivirla con el corazón abierto, la mente clara y el espíritu invencible.